Bueno, buenos días, ¿qué tal? Una nueva clase de introducción a la economía. Hoy vamos a trabajar el- los aspectos que ustedes han marcado como dudas respecto a temas de intervención del Estado y también cuestiones que han marcado asociadas a el modelo de oferta, de demanda y oferta, que es el tema sobre el que tenían que revisar los textos, avanzar, y que también seguramente seguiremos analizando en la clase del jueves para darle eh, profundidad a todas las cuestiones que están asociadas. No dejo de recordarles eh, que el cronograma que tenemos y el planteo de o sea, las grandes preguntas que están asociadas en ese cronograma es lo que a mí me importa para que ustedes usen como secuencia, como forma de acompañar la lectura. Lo voy a poner de nuevo en pantalla. Este cronograma no es ni más ni menos que la manera de seguir la materia, que he encontrado la manera de seguir la materia, y esta manera de seguir la materia hoy nos plantea preguntas, y lo importante para ustedes, sobre todo porque ya han cursado la materia, entonces lo importante para ustedes es entender las preguntas que hay que hacerse, porque en rigor de verdad de nada sirve que leamos, incorporemos un montón de letras si no podemos responder preguntas. Y lo bueno de ser universitario es eso, es hacerse preguntas. Después vemos las respuestas, pero hacerse las preguntas. Entonces, allí ya tenemos una secuencia de preguntas claves que están asociadas a la materia y a las distintas unidades de la materia, y también los contenidos que están vinculados a cada una de esas preguntas y sus lecturas. Entonces, lo que estamos haciendo es seguir esa línea de trabajo, y yo estoy totalmente abocado a responder, obviamente a darles, pero a responder todas sus dudas, porque lo importante ahora es que ya tuvieron una primer pasada por la materia con suertes diversas, y entonces ahora focalizamos. Lo importante para ustedes, para que alcancemos el mejor resultado posible, es poder ver de qué manera se van encadenando los temas. Toda la materia está encadenada, es decir, es un hilo que vamos desenvolviendo a medida que vamos avanzando, y que nos sirve para entender cualquier problema de la economía. Es decir, si hay algo que yo siempre busco, es que mis alumnos puedan entender cualquier problema de la economía a partir del herramental con el que trabajamos en este primer curso, que es el que les va a servir después para microeconomía, para macroeconomía, para todo. O sea, porque la manera en que trabajo esto es justamente buscando que ustedes incorporen eh, una dinámica y una forma de pensar. Ahí está el truco, o sea, en la manera de pensar, la forma de ir deshaciendo los problemas para poder llegar, en el proceso deductivo, para poder llegar a las implicancias del modelo. No simplemente eso. Por eso también les he presentado un conjunto de lecturas asociadas a cada tema. No es, como ya algunos me han preguntado, no es exclusivo. eh, las lecturas las pueden seguir tanto por Parkin, Mochoni Becker, Mankib, todos autores que los tienen en el aula, en la sección de libros. Simplemente he buscado darles una secuencia que a ustedes les resulte útil. Pero, de nuevo, es simplemente una manera de ver las cuestiones. El libro de Rossetti, que está trabajado
por allí de una manera más simple, y lo que ya estuvimos viendo de Mandel y Particarari, que son como de textos para comenzar a pensar, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es volver a ver las dudas que ustedes están teniendo, las dudas que se han planteado esencialmente, y las vamos a resolver por pizarra. A ver, grandes dudas, voy a ir a las que han surgido como más importantes. Bueno, una de las primeras que aparece como relevante es la idea de la validez de los modelos cuando estamos planteando, es decir, ¿qué es un modelo? Es una forma deliberadamente pensada para representar una situación de la realidad. Es una construcción que extrae de la realidad los componentes que entendemos más relevantes. Ahí aparecen los supuestos. Entonces, con esos supuestos, suponemos lo que yo les presentaba en el artículo sobre cómo estamos, qué está pasando en la Argentina, cómo nos estamos comportando. Allí hay un conjunto de datos surgidos de encuestas, de focus group, de relevamientos en los distintos sectores de la economía que nos aportan lo que está parte de lo que está pasando. Entonces, ahí tenemos los supuestos de comportamiento, y entonces yo los invitaba a ustedes a ver, a que trabajaran como si ustedes mismos fueran a generar una... Ahí está. Juan Manuel, ya está. Entonces, los invitaba a que ustedes pensaran cómo trabajar un emprendimiento a partir de esos supuestos, en qué harían, qué no harían. Piensen ustedes que eso es un ejercicio de parcial, realmente. Es decir, lo he tomado como ejercicio de parcial en otros momentos, con datos de ese sentido, y cómo generar entonces los supuestos, los procesos deductivos, y a partir de esos procesos deductivos llegar a una implicancia. La implicancia es el equilibrio, es el resultado. Entonces, el resultado, no sabemos si está bien o está mal. Es el resultado, es el último paso que damos cuando hacemos una operación de pensar. Es lo último que decimos. No decimos más porque ya no tenemos más. Esa es la implicancia. Entonces, cuando tenemos esa implicancia, que ese es el resultado, es lo que esperamos que ocurra. ¿Cómo podemos establecer la validez del modelo? Bueno, básicamente chequeándolo, o sea, contrastándolo con los hechos, es decir, con lo que la realidad nos provee. La realidad nos provee va a ser en el caso de que fuera un negocio, el tipo el perfil de los compradores que realmente se acercan a nuestro negocio, la cantidad de ventas que terminamos generando. Es decir, eso va a ser la realidad o sea, los hechos frente a las implicancias de nuestro modelo. Fíjense que esa validación puede generar dos situaciones: que la realidad convalide lo que nosotros pensábamos, que iba a venir gente de entre 25 y 50 años, con un nivel socioeconómico medio, que les interesara el arte o el juego, depende, lo que sea. Y eso, y que las compras promedio iban a estar en el orden de los 500 a 1000 pesos, digo, eso, que es lo que la realidad nos provee, es justamente la validación. Entonces, si eso ocurre, nuestro proceso deductivo llevó a las implicancias, y ese modelo es un modelo de negocio. Vamos a usar terminología que ustedes seguramente en administración también manejan. Es un modelo de negocio que está dando el resultado que esperábamos. Eso no quiere decir que sea una teoría todavía, simplemente es un modelo.
Pero ese modelo puede dar como resultado, la realidad puede haber ocurrido que no, que en rigor se acercó gente de otro perfil socioeconómico al cual nosotros no estábamos apuntando, que con un nivel de gasto totalmente diferente. Me pasa a veces en turismo cuando trabajo con algún destino, o con algún municipio, que piensa que a su municipio, a ese lugar de turístico, van a venir gente de nivel socioeconómico medio alto, y resulta que termina viniendo gente de turistas de nivel socioeconómico bajo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Bueno, ahí tenemos los hechos, la realidad, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La validación del modelo. Analizar cuáles fueron los supuestos de partida, entonces claramente hubo un error en la conformación, o analizar cuál fue el proceso deductivo que utilicé para llegar a ese resultado. Eso es validar. Cuando el modelo sistemáticamente, ¿dónde está este formulario? Este formulario se los pasé por foro, lo tenés en el foro de AU24 y lo tenés también en, para que lo copio a ver si lo podés tomar acá. Lo tenés también en el aula. Fíjense entonces, ¿a dónde voy? Bueno, a ver, acaba de ocurrir algo interesante gracias a la participación de Gabriel, sí, de Gabriel. ¿Cuál es el supuesto mío? Fíjense, interesantísimo. ¿Cuál es el supuesto mío? Que ustedes están leyendo las actividades que hay, tanto en el foro de la U24, o sea, del aula virtual, como las actividades en el grupo de Facebook. Ese es el supuesto. Noten que es interesantísimo. ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad? No está ocurriendo en alguna medida. No importa uno, por ahí todos. Pero, ¿entienden el punto? Es decir, esa es la realidad. Entonces, ¿yo ahora qué tengo que hacer? Bueno, me voy a tener que asegurar y tengo que revisar mis supuestos de comportamiento, de cómo interactuamos. Y entonces, a partir de eso, tengo que ver de hacer otro tipo de comunicación, o enviarles por otro lado, o recordarles que en su correo reciben el intercambio que tienen con la cátedra, es decir, con las comisiones. Pero, ¿se dan cuenta? Esa es la realidad. Entonces, ahí hay validación del modelo. ¿Estaba equivocado? Bueno, en parte sí. Dada la cantidad de respuestas, yo hubiera esperado 70 respuestas. Y tengo 25 respuestas. ¿Se dan cuenta? Eso es lo interesante. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué es interesante? Porque de esa manera sé cómo funciona. Esto es rapidísimo. Y esto ustedes también lo pueden usar todo el tiempo. Esta es la validación del modelo. Digo, sigo para que no haya dudas, pero cualquier consulta me la hacen por el chat. Por ahora no abran el micrófono, la hacemos por el chat. Entonces, las implicancias, como les decía, acabo de mostrarles las implicancias. Esos son los resultados. Yo podría estar esperando que 3/4 partes de la comisión respondiera, y ha respondido solo 1/4 parte. Ahí tienen las implicancias. Entonces, entre una diferencia en base a mis supuestos, mi proceso deductivo y a dónde voy. Lo podemos aplicar a un conjunto de ideas, lo podemos aplicar a la actividad económica en general, lo que pueden estar esperando el gobierno a partir de si la gente va a consumir más o va a consumir menos, qué va a pasar con las divisas a partir de los impuestos. Digo, todo eso es parte de validar los modelos. No hay problema mayormente con eficiencia. El concepto de costo de oportunidad, bueno, claramente es la mejor alternativa que
dejo por la decisión que tomo, y entonces la forma operativa rápida de aplicación es, fíjense, ustedes están acá ahora. Ustedes van a destinarle las próximas 3 horas con intervalos a esto. ¿Por qué no están en otra parte? ¿Por qué no se fueron a tomar fresco? Bueno, usted dice, bueno, profe, porque tengo que cursar. No, no tenés que cursar. Si no querés, no cursar. Es decir, la decisión es libre, nadie te obliga. Entonces, 79 personas, son 115 alumnos, hay 79. Claramente el resto entiende que tiene otra cosa mejor que hacer. O uno dirá, no, no, profe, ese es un supuesto fuerte. Es cierto, podría decir que el resto tiene problemas de conectividad. Ah, perfecto. Ok, el resto tiene problemas de conectividad o el resto tiene una mejor alternativa para ante estar acá. Recuerden que es una decisión, entonces el costo de oportunidad es lo mejor que hago, o sea, la mejor alternativa que dejo por aquella que tomo. Ahí es donde visualizo el costo de oportunidad. Como yo siempre le digo, yo ahora podría estar en el parque practicando tai chi. Ese es el costo de oportunidad mío para esta hora. Yo estaría en el parque practicando y estoy con ustedes. Esto vale más que lo otro. Ok, lo da. Es decir, no, eso es lo que hay que visualizar. Estoy con problemas de internet, Cristian, ok, estoy usando los datos del celular. Si me llevo a desconectar es por eso. Recuerden que ustedes usando Econo, no me acuerdo si Zoom, no, no, Zoom no lo tiene por Econo. O sí, sí, porque esto está dentro de Econo. Allí, si mal no recuerdo, hay un acuerdo entre la universidad y las telefónicas para que no consuma paquete de datos. Esto es lo que entiendo que se ha hecho. Por allí ustedes me podrán decir, pero todo lo que es con la terminación vinculada a temas educativos no genera costo en el sentido de no toma datos del paquete de datos que ustedes tienen. Se los comento, digo, por allí, porque es lo que debería estar ocurriendo. El deber ser, fíjense, un concepto de economía normativa frente a lo que es, y ustedes pueden decir, no, mire, a mí me está consumiendo datos igual, economía positiva. El deber ser no debería estar consumiendo datos dado que existe un acuerdo. Y ustedes dirán, bueno, pero me está consumiendo datos. Y ahí entonces tengo economía positiva, el hecho observable. Costo de oportunidad, entonces lo marcaba. La ley de los rendimientos decrecientes es esencialmente, a ver, a medida que sumamos un factor variable a un factor fijo, el resultado que se obtiene, es decir, el producto, cada vez aumenta en forma menos que proporcional. O sea, cada vez cuesta más hacer una unidad adicional. Este es el tema clave por el cual ustedes también observan que el costo de oportunidad es creciente, porque está íntimamente relacionado. Cada vez lograr uno más me cuesta más, y entonces cada vez tengo que sacrificar más. Ahí está la figura del costo de oportunidad creciente que está presente en todo lo que hacemos en general. En general, ¿por qué digo que en general? Bueno, porque puede existir relaciones estables, costos de oportunidad estables, en el sentido que dejo de hacer uno para hacer uno. Salvador, ¿cómo es que? O sea, ¿cómo es que la ley de los rendimientos decrecientes justamente es adicionar un factor variable a un factor fijo? Obtenemos un resultado cada vez menos que proporcional, o sea, que aumenta cada vez menos que proporcional. Para ponerlo muy llano, cada vez me cuesta más hacer lo mismo. Esa sería la forma más simple de entender algo. Es como si vos me dijeras,
Cuando usted empezó a hablar, yo lo entendí bárbaro. A medida que usted va generando y dando más cosas, más temas, cada vez me cuesta entender la unidad adicional. Eso es la ley de los rendimientos decrecientes. La traducción es que el costo de oportunidad, o sea, lo que tengo que sacrificar para lograr algo más, crece, aumenta. Y eso lo ven en la frontera. Y eso lo ven en la frontera de posibilidades de producción. Que el costo, al ser una curva cóncava al origen, o sea, con la pancita, me muestra que el costo de oportunidad es creciente. Si fuera recta, me estaría mostrando que el costo de oportunidad es constante, y si fuera convexa, me mostraría que el costo de oportunidad es decreciente. Estamos en situación que no se conoce en general. Entonces, bueno, eficiencia, costo de oportunidad, ley de los rendimientos decrecientes, crecimiento. Bueno, el crecimiento, ahí aparece desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción, seguramente asociado a crecimiento. Exactamente. La idea de crecer en base a pensar en términos de la economía de cualquier país o de cualquier sistema económico, tiene que ver con alcanzar un punto más allá de la frontera, un punto más allá de la frontera. Entonces, si yo voy a crecer, voy a ver, si yo voy a crecer, fíjense que me voy a plantear que en una, digamos, en un gráfico de coordenadas cartesianas con los bienes, qué sé yo, bienes agrícolas de un lado y bienes industriales del otro lado, yo tengo esa idea de frontera, con puntos que son eficientes, que están en la frontera, la eficiencia económica, es decir, el mejor uso de los factores productivos con la tecnología existente, puntos dentro de la frontera, entendidos como puntos que son ineficientes porque reflejan fallas en el uso de los factores productivos o desempleo de los factores productivos, entendiendo que la frontera es el concepto refleja el concepto de pleno empleo de los factores productivos. Pleno empleo, no uso total. Uso total puede ser entendido en un sistema colectivista, donde todos tienen que trabajar. Pensemos de esa manera, todo el mundo tiene que ir a la cosecha, todos. No importa sus características, todos. Pleno empleo es el uso de los factores en su mejor alternativa, es decir, y de forma voluntaria. Esto significa que va a ir a cosechar quien tenga las capacidades para ir a cosechar, quien necesite, pero no va a ir todo. ¿Por qué? No, porque el planteo voluntario. Esto es importante. Entonces, eficiencia, ineficiencia asociada al desempleo en el uso de los factores productivos. La idea de desempleo está basada en qué? En que es involuntario. Cualquiera de ustedes que, yo no les he preguntado, pero más de uno debe estar buscando trabajo. O sea, es muy pasible, como he visto, gran parte del grupo estudia. Otra parte relevante en la encuesta estudia y trabaja. Yo no les pregunté, y eso es un olvido mío, si alguno estaba buscando empleo. Porque eso es interesante, dado que si estoy buscando empleo y no lo consigo, cuando entremos en la parte de macro, allí significa que mi decisión voluntaria sería estar trabajando, por lo menos, algún tiempo, en alguna cantidad de horas, y no lo consigo. Ahí aparece la idea de desempleo, porque voluntariamente estoy queriendo trabajar y no puedo trabajar. Pero un conjunto de ustedes está estudiando y no
Y eso es lo que están haciendo. Por ende, no están desempleados. Claramente, no, su decisión voluntaria es estudiar. Entonces no participan de la comunidad, digamos, la cantidad de personas que forman parte de la actividad económica. Son parte porque tienen la edad, pero no están interesados en trabajar. Y otros están trabajando. Entonces, ahí vemos el concepto de desempleo. Voluntariamente querría estar trabajando, pero no he conseguido. Eso es desempleo. Mala asignación de los factores es, estoy haciendo las cosas, pero no las estoy haciendo de la mejor manera. O sea, podría hacerse de otra manera mejor. Entonces, claramente puedo ser, fíjense, como lo aprenden en administración, puedo ser eficaz porque alcanzo el objetivo, pero no estoy siendo eficiente, porque no obtengo el mejor resultado entre todos los posibles. Bueno, allí ya tienen de nuevo una comparación entre la actividad. Dentro de desempleo se entiende también el tema de supuestos. A ver, Abril, trato de entender el punto. En realidad no. No porque, digamos, desempleo, como lo plantea Álvaro, es... no, pero no importa en el ejemplo. O sea, el supuesto no es que yo tengo una determinada cantidad de desempleados. El desempleo es un dato, es un resultado. A partir lo vamos a estudiar, lo que sea, pero es un resultado. Entonces, si vos me lo trasladás a la frontera, Abril, lo que estamos diciendo es ineficiente por una de dos causas, o porque utilizo mal los factores, aún usándolos todos, o hay desempleo. Pero no es que, es decir, esa es una explicación de por qué es ineficiente, no es un supuesto. Si vas por ese lado, Abril, no es un supuesto. Cuando tal vez me imagino que estás pensando en el modelo keynesiano y entonces el supuesto en el modelo keynesiano, ya nos avanzamos, es que existe desempleo, pero eso es un supuesto del modelo. Por ejemplo, el supuesto podría ser que hay algunas personas que desean trabajar pero no pueden por estudiar y hay otras que sí. No, te entiendo, eso es un supuesto para armar un modelo. Y está bien que vos lo digas, pero no es el supuesto, está bien como supuesto, existe una cantidad, pero mi comentario era concreto. Yo no les pregunté, solo les pregunté, ¿trabajás, no trabajás? No les pregunté si estaban buscando trabajo. Si yo hubiera preguntado si estaban buscando trabajo, hubiera tenido el dato, entre comillas, concreto de toda la comisión vinculada a quienes buscan trabajo. Y entonces podría usar el dato. No sería un supuesto, sería el dato. En este caso, yo sí, la idea, por eso digo, para que no confundas el modelo de frontera y el porqué de la ineficiencia con elaborar un modelo que tenga como supuesto que el 10% de la población está desempleada. Eso es otra cosa. Si vos vas por ese lado, yo te digo, está bien. Si vos querés usarlo acá, yo te digo, no, hay una confusión. Entonces, esa es la diferencia. No es que esté mal tu forma de pensarlo. No es correcta en este caso aplicarla acá, pero sí es correcta para un modelo. ¿Sí? Entonces, como decíamos, un punto más allá de la frontera, este punto cualquiera, permite alcanzar, digamos, una mayor cantidad de bienes industriales y bienes agrícolas. Puede ser más de ambas, puede ser más de uno. Otra que tengan es que se refiere cuando se habla de modelo. Modelo es una representación de la realidad, Abril. Claro, por eso, pero eso es una representación de la realidad. Entonces, cuando vos estás modelizando algo, y vuelvo de nuevo al artículo que le subí, porque ahí tienen
es clave para cualquiera de ustedes que quiera pensar cómo ganarse un mango adicional. Porque ahí están los supuestos. Ahí puedo modelizar. ¿Qué significa modelizar? Representar la realidad de una manera abstracta, digamos, con algunas cuestiones que me interesan. ¿Cuáles son las cuestiones que me interesan? Los supuestos. Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Las características de los grupos con los que me voy a vincular, el nivel socioeconómico que tienen, cuáles son sus intereses. Ahí vienen los supuestos de tu modelo, si querés hacer comida vegana, si querés hacer su canal de YouTube. No, entrá directamente por el lo tenés como Eduardo Díaz, pero podés entrar por el aula, vas al video y derecho te lleva al canal y ahí te podés suscribir, ¿sí? Miquel. Entonces, ese modelo es el que vos vas a analizar para llevar adelante tu negocio. Entonces, es una representación de la realidad, porque la realidad es compleja. No podemos representar la realidad por la realidad, porque sería esto, lo que vemos. Eso es la realidad. Entonces, de a partir de allí es lo que estamos representando. Este modelo de frontera es una representación de la realidad, basada en supuestos de la cantidad de horas que le dedicamos, supuestos de la tecnología con la que contamos, supuesto de si tenemos relaciones o no con el resto del mundo. Entonces, fíjense que en base a esos supuestos, este caso era que no había relaciones con el resto del mundo. Entonces, la frontera es lo máximo que podemos alcanzar. Es lo máximo que podemos alcanzar porque eso es nuestra decisión dentro del país. Es como, yo en algún caso, citando un libro de Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro. Muchas veces se usa esa frase. Vivir con lo nuestro en el modelo significa tratar, o sea, manejarse dentro de la frontera. Eso es vivir con lo nuestro. Poco, mucho, no importa, pero eso es vivir con lo nuestro. Cuando nosotros levantamos supuestos, levantar un supuesto en este caso sería, establezco relaciones con el resto del mundo, es decir, pretendo alcanzar un punto más allá de la frontera. Pero para alcanzar un punto más allá, tengo dos posibilidades. Alcanzar un punto más allá de la frontera implica crecimiento, ¿sí? Crecimiento. Esto implica un punto más allá de la frontera. Ahora, ¿cómo lo alcanzo ese crecimiento? Con la modificación, o sea, de dos lados. Digamos, puedo generar el crecimiento por la modificación de los factores productivos, entonces tengo incremento del trabajo o incremento del capital, es decir, incremento del trabajo, más horas trabajadas, o más personas. Fomento la inmigración. Fíjense, no trabajo más, pero fomento la inmigración. Entonces voy a tener mayor cantidad de horas hombre. Eso también es posible. Cuando uno dice, bueno, lo hizo la Argentina cuando abrió sus fronteras en finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y entonces recibimos la inmigración. Los abuelos, los bisabuelos de muchos de ustedes, en mi caso, mis abuelos y también mis bisabuelos, inmigrantes. Entonces, ahí tengo la incorporación de mano de obra, de factor trabajo. La incorporación de capital. Bueno, la incorporación de capital, como lo decíamos, es levantar el supuesto de que todo lo que se produce se consume. Esto significa que voy a tener ahorro, voy a tener un sacrificio presente para obtener un beneficio en el futuro. Esa es la idea de ahorrar. Entonces ahí voy a generar un incremento de capital. Podemos decir que voy a tener para hacer más máquinas, para tener más semillas, para plantar. Eso es incorporación de capital. Una mejora tecnológica,
¿Qué es? Bueno, es justamente encontrar un método que me permita resolverlo de una mejor manera a cómo lo estaba haciendo hoy. Es como que ustedes, a medida que avanzan, están encontrándole la vuelta a cómo estudiar. Y entonces están modificando su forma de lectura, su manera, las preguntas que se hacen, la relación que generan. Eso es una modificación del método, ¿no? O sea, un avance tecnológico para ustedes. Estoy cambiando el modelo de estudio que traía de la secundaria y que usé tal vez en el primer semestre, y ahora lo estoy modificando por otro. El método es diferente. Entonces ahí estoy logrando alcanzar una situación mejor. La otra forma de alcanzar una situación mejor tiene que ver con el intercambio, y ese intercambio, como alguno me planteó, está basado en dos cuestiones claves, que es la primera, ser el dueño de la cosa. O sea, la esencia del modelo de mercado, el modelo capitalista, el sistema económico capitalista, es que sí, Leo, el dar el presente es algo que ustedes lo hacen ya por sí para ustedes. Es decir, si bien yo lo sigo, me importa que den el presente. Si no quieren dar el presente, problema de ustedes. A mí me parece más útil que den el presente. Nada más, tómenlo como una costumbre, dar el presente. Entonces, chao, ya está, lo hacen siempre. Bien, espero que no tengas problemas en el sentido de si has tenido que ir al médico, que esté todo bien. De nuevo, les decía, esta idea del intercambio, el sistema capitalista, lo basa en que o sea, siempre se basa en el derecho de propiedad, pero la esencia del sistema capitalista es el derecho de propiedad, no es todo de todos. Está bien, Salvador, pero el presente lo das en el aula, no acá. Igual bienvenido, como siempre. Entonces, la esencia del sistema capitalista es que para poder intercambiar con el otro, soy el dueño de la cosa. Esto es decir, no es todo de todos, como podría ser un sistema colectivista, todo de todo, o un sistema tribal, todo es de todos. Nadie dice que esté mal, son sistemas. Pero en el sistema capitalista, para obtener una mejora, y para generar intercambio, necesito, por un lado, ser el dueño de la cosa. Esto es la esencia del derecho de propiedad. Y por el otro, la construcción, el medio de cambio, que es el dinero que nos permite comprar y vender independientemente de la cosa, del uso de la cosa. ¿Qué quiere decir el uso de la cosa? Independientemente de que yo tenga lo que vos querés. No necesito, la idea del trueque, no necesito tener lo que vos querés y viceversa. No, simplemente vos tenés algo que yo quiero, lo pago. ¿Sí? Lo pago. El dinero sería para omitir el trueque. Exactamente, Abril. Muy bien. Es decir, ese es la búsqueda de la eficiencia por parte del hombre cuando encuentra que el medio de cambio al que le llama dinero le sirve para saltarse el problema de encontrar a alguien que quiera lo que yo tengo y al mismo tiempo tenga lo que yo quiero. Ese es el punto, eso es ineficiente, eso hace perder mucho tiempo en la búsqueda. ¿Estamos? De allí viene la cuestión clave. Me fijo, a ver qué otra cosa más. Intercambio, bueno, como decíamos, las ventajas. Bueno, dentro de ese intercambio, la idea de la ventaja comparativa tiene que estar relacionada con intercambiar con aquel que hace algo mejor que lo que yo lo hago. Entonces, el concepto de ventaja comparativa es que la dotación de factores que tiene el otro le permite, no sé, hacer bienes agrícolas mejor
que a mí, y a mí me conviene hacer bienes de desarrollo tecnológico porque he logrado una mayor dotación digamos, he logrado una mejora tecnológica, un gran conocimiento en temas tecnológicos. Entonces, yo vendo, intercambio desarrollos tecnológicos a cambio de productos agropecuarios. Es un intercambio. Después se definirá cuánto vale cada cosa, pero también ahí no hay que quedarse enganchado en que lo agropecuario es barato, porque en rigor de verdad hoy el mundo necesita comer y lo agropecuario no es barato. Y hay abundancia de capital y entonces el capital es barato y abundancia de conocimiento tecnológico y entonces en muchos casos el conocimiento también es barato. Digo, para entender que hay que abrir la cabeza, decir, no es un hecho de que eh, eh, me aprovecho, intercambio. Yo tengo algo, ventaja comparativa. Yo hago algo mejor que vos. Vos haces algo mejor que yo. Intercambio. Entonces ahí hay ventaja comparativa. La otra situación que estaba planteada era la ventaja absoluta. Yo soy mejor, o vos sos mejor, no importa, que yo en todo. Genial. Entonces vos haces todo. Y entonces lo que observábamos es que la ventaja allí, a donde me lleva, es que, ¿cuál es la restricción? El tiempo. Entonces, yo soy bueno en todo. Yo voy a hacer aquello que me sale mejor entre todo lo que me sale bueno. ¿Qué significa eso para entenderlo? Costo de oportunidad. Voy a trabajar con aquel que tenga menos costos de oportunidad que yo. O sea, yo le voy a comprar algo al otro que lo puede hacer en menos tiempo entre todas las cosas que yo. Yo soy mejor en términos absolutos, pero en términos relativos me conviene que alguien cocine. Y a mí me conviene dar clases. Me conviene, yo doy clases y el otro cocina. Me conviene. Sí, ese me conviene es el que surge de el análisis de los costos de oportunidad. O sea, tengo un menor costo de oportunidad para hacer una cosa. Me sale mejor dar clases que cocinar. Digo, para entenderlo, ¿no? Como idea. ¿Qué más? Crecimiento, intercambio, ventajas comparativas. Intervención del Estado, lo que vamos a ver esta semana, no, ya lo vimos, lo voy a tocar ahora, pero lo que estamos viendo, lo que tienen que ver y tenían que trabajar para hoy, Sebastián, es modelo de demanda y oferta. Principio de decisión en el margen, principio de decisión en el margen. ¿Hasta dónde, cómo me muevo en la frontera? O sea, ¿por qué me muevo de un punto a un punto B? Cualquiera de ustedes me dirá, bueno, qué sé yo, voy, me muevo. Sí, pero ¿por qué? El test de hoy llega a abril, como se los planteé, hasta intervención del Estado. Modelo, frontera, flujo, sistemas económicos y intervención del Estado. Entonces, ¿por qué voy a pasar de un punto A un punto B? Bueno, la respuesta básica podría ser porque me conviene. Ok, bárbaro, genial, sí, me conviene. Pero ¿por qué te conviene? O sea, ¿qué quiere decir que me conviene? Entonces, la pregunta es, como ya se los hacía el otro día, ¿te conviene dar un paso más? O sea, ¿te conviene leer una hoja más cuando estás estudiando? Sí, no. ¿De qué depende? Se dan cuenta que la pregunta clave es ¿de qué depende que leas una hoja más? ¿De qué depende que des un paso más cuando estás caminando? Y tengo que llegar. No, sí, pero ¿de qué depende? ¿Sí? Claramente depende que la unidad adicional
El paso, la hoja, la palabra que diga, la unidad adicional te dé más que lo que te cuesta hacerlo. Si no, me muevo porque se produce más de un bien y yo soy más eficiente en esa producción. No, no sos más eficiente en esa producción. Y eso es lo interesante, porque la frontera es eficiente. Todos los puntos son eficientes. Ahí está la confusión. De un punto dentro a un punto sobre sí aumenta la eficiencia, porque dentro es ineficiente, sobre es eficiente. Pero sobre la frontera, ¿por qué paso de un punto a otro? Note que, ¿por qué quiero tener más bien agrícola o más bien industrial frente a la alternativa? Porque, por eso la respuesta es, porque me da más que lo que me cuesta hacerlo. Porque me da más moverme a lo largo de la frontera, me da más pasar del punto A, me da más cada punto adicional que lo que me cuesta hacerlo en términos relativos. Pero, ¿dónde me planto? ¿Dónde paro? Algunos de ustedes podrían decirme, bueno, cuando cumplí con el objetivo. No, eso es ser eficaz. Es como si me dijera, usted dijo que tengo que leer un capítulo, leo un capítulo. ¿Llegaste a leer el capítulo? Sí, lo leí todo. ¿Lo entendiste? No, no entendí un carajo. Ah, ok. Entonces, ¿para qué leíste? Y porque usted me dijo que tengo que leer. ¿Se dan cuenta? El punto. Eso no tiene que ver con lo hice de una manera, la lógica. Cuando empezás a darte cuenta que lees un renglón más y no lo entendés, pará. Punto. Es como cuando estás caminando, das un paso más. No, no puedo dar un paso más. Tengo las piernas muertas, los cuádriceps no me dan más. ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué significa? El principio de decisión en el margen me muestra que voy a hacer algo, cualquier cosa, hasta que la unidad adicional me dé lo que me cuesta. Porque un punto antes de eso, estoy caminando, ¿puedo caminar un paso más? Sí, me da más que lo que me cuesta hacerlo. ¿Hasta dónde? Hasta que no puedo más. ¿Por qué? Porque el paso siguiente, la hoja siguiente, lo que diga siguiente, me cuesta más que lo que me da. No lo puedo hacer, no doy más. Entonces, ¿dónde me planto? Justamente donde la última unidad me da lo que me cuesta. ¿Sí? Y esto es clave para entender todo la idea de la economía. ¿Sí? Bien, 5 minutos de pausa. Hay una pregunta que creo que hizo Abril, que estaba vinculada al concepto de variables reales y nominales. Para la variable real es aquella que está expresada en términos monetarios, en moneda, por básicamente la idea del precio de las cosas, en moneda de curso legal. Y la variable real es aquella que está expresada en relación a un bien o conjunto de ellos. Esto es cuando usamos un concepto relativo. La variable real también tiene mucho que ver con lo que van a ver en los textos como el precio relativo de las cosas. Como ejemplo, que lo voy a poner en la pizarra, es, bueno, muchos de ustedes trabajan de hijos, nada más, no trabajan de otra cosa, y cobran un salario por ser hijos. Por ahí 5.000 pesos es poco, seguramente que es poco. Bueno, pero usemos ese salario nominal, o sea, la expresión nominal del salario de hijo. El salario de hijo es 5.000 pesos. Asumamos que les gusta salir, ahí estoy usando un supuesto, asumamos que les gusta salir. Y la salida promedio por fin de semana, salida
La salida de fin de semana es de aproximadamente, vamos a hacer un número irrisorio hoy, de 500 pesos. O sea, la salida promedio sale 500 pesos. El salario de hijo son dos variables nominales. Ahora bien, si yo quiero expresar el salario de hijo en términos de salida de fin de semana, fíjense, salario de hijo en términos de salida de fin de semana, ¿qué tengo? Tengo 5.000 pesos de salario de hijo dividido 500 pesos de salida de fin de semana. ¿Qué me dice esto? Que ustedes están cobrando un salario en términos reales que les serviría para 10 salidas. Y esta es la expresión real. Esta es la variable real. 10 salidas, 10 salario de hijo en términos de salida de fin de semana. Esa es la variable real. 10. Fíjense, ustedes cobran 5.000, le cuesta 500, dos variables nominales, pero la relación entre ambas, el precio relativo, es la variable real, 10 veces. ¿Qué pasa si sube el precio de las salidas? Claramente, ustedes a 600 pesos. Claramente lo que está diciendo es que van a tener menos capacidad de compra con sus 5.000 pesos. Ese es el efecto de la suba de precios sobre las variables. ¿Y ustedes qué harán? Irán a hablar con sus padres para ver si logran, en la paritaria, logran que les aumenten a 6.000 para poder seguir manteniendo las 10 salidas. Bueno, eso es parte de lo que ahora está ocurriendo en la economía argentina con las paritarias, donde el encuentro entre trabajadores, sindicatos y demás, y las empresas o el Estado del otro lado, es para negociar ¿qué? Negociar justamente el reconocimiento de la suba de precios que ocurrió en el último año para vivir de joda. Bueno, está bien eso, Abril, no, no digo que no o sí, pero es lograr el reconocimiento de la suba de precios que tuvo, el efecto que tuvo sobre el salario en términos reales, no en términos nominales. Para que no haya dudas, si los precios desde la última vez que se negoció el acuerdo salarial subieron el 50%, hagamos un número redondo, y yo no logro que en el aumento, es decir, en la negociación, no logro un incremento similar a esa modificación de precios, en términos reales, mi salario cae. En términos nominales subirá en el monto que pactemos, 20%, 30%, es decir, el acuerdo que logremos. Pero en términos reales, si los precios subieron 50% y mi salario sube 30%, claramente perdí 20 puntos porcentuales. O sea, 30 menos 50, negativo en 20. Bueno, esa es la idea, Abril, que vos hacías la pregunta. ¿Se entiende el punto asociado al concepto real y nominal? Abril. ¿No? De real, sí. Bueno, nominal es lo que te decía, es la expresión monetaria. Toda variable nominal es lo que vos decís, ¿cuánto sale el precio de una comida? 500 pesos, 400 pesos, eso es nominal. Es la expresión monetaria, simplemente. ¿Lo ves, Abril, o no? Ok, entonces, vuelvo a las otras cuestiones. A ver, ¿dónde estoy? Sería el total. No. La variable nominal es la expresión, es el precio de las cosas, es la expresión monetaria. Es cuando vos decís, una camisa sale 700 pesos, 1.000 pesos. Eso es una expresión nominal. Ahora, por una camisa, ¿qué relación hay entre una camisa y un pantalón? ¿Cuántas camisas para un pantalón? Ahí tenés la relación, ahí tenés el precio relativo.
La nómina le dicen al salario sueldo. Pero no, pero Leo, nómina, sí, acá también, nómina es salario y sueldo. Nominal es un concepto asociado a la expresión monetaria. No, pero para no confundir, nómina es salario, pero es la nómina. Sí, pero el concepto es nominal. Nominal es la expresión monetaria de cualquier cosa. 5 pesos, una moneda de 5 pesos, esa es una expresión nominal. El valor en pesos, sí, ok, el valor en pesos de circulación, eso es nominal. Real es su expresión relacionada con un bien cuando ustedes hacen el ajuste por precios, la indexación, el alquiler. El alquiler se ajusta por un... ahora con la nueva ley se va a ajustar todos los años con una variación de precios. Valor en pesos, sí, moneda, sí, Gabriel, eso es nominal. Entonces, el ajuste del alquiler a fin de año por un determinado índice es un concepto que va a llevar la variable nominal respetando una variación de precios. Ahí voy a tener una variable real, ajustada por la variación de precios. Para entenderlo, si yo soy el dueño del departamento que les alquilé a ustedes y ese departamento a mí me dice que se los alquilé por 10.000 pesos y por 10.000 pesos yo tengo 10 salidas, yo salgo, vale 1.000 pesos mi salida, tengo 10 salidas, yo siempre voy a querer tener en mi bolsillo del departamento ese el equivalente de 10 salidas. Entonces, si los precios de la salida suben, yo voy a buscar hacer el ajuste del alquiler para seguir manteniendo 10 salidas. Ese es el concepto real, de una variable real, expresada en relación al precio de otra o a un conjunto de precios. Digo para que no haya dudas. Modelo no, mercado, no, modelos, demanda. Opa. A ver dónde está. Modelo. Modelo y sistema económico. Acá. No. A ver, estoy viendo cuáles eran las otras dudas. No. Estoy buscando dudas. Las otras dudas que tenían. Mercado, modelo de sistema económico. Bien, a ver, que tenían que ver con intervención del Estado, costo de oportunidad, elementos del sistema, había problemas de intervención. Bueno, los problemas de intervención, alguien me planteaba la idea de la equidad, el problema de la equidad. Entonces, la equidad, básicamente, a ver, la equidad es, ya se los planteo para que no haya duda, ¿está? Ahí. La equidad la tenemos como la idea, a ver, ¿por qué tenemos que trabajar sobre la intervención del Estado en las 3 E? Por un lado la eficiencia, por el otro la equidad y por el otro la estabilidad. Porque hay una discrepancia entre lo que la sociedad pretende y lo que los individuos pretendemos. Por el lado de la eficiencia es porque no estamos, por alguna situación que son los fallos, tanto del mercado como del Estado, no estamos alcanzando el mejor resultado posible. Ahí tenemos problemas de eficiencia. Pero si hay algo que el mercado no resuelve, es la situación de los individuos desde el punto de vista equitativo. ¿Por qué? Porque no le da
a cada uno en función de lo que merece por el mérito y la condición. No hay equidad, hay eficiencia en el mercado. Esto es, remunero a los factores productivos en base a la necesidad que existe de los factores productivos, o sea, en base a la escasez. De ahí surge la remuneración de los factores productivos. Eso es el tema de la eficiencia. El tema de la equidad es, bien, ¿es equitativo el sistema económico? No necesariamente. ¿Por qué? Bueno, porque no necesariamente le damos a todos en función de su mérito y su condición. En el sentido siguiente, no le damos lo mismo a todos. Y ahí surge el tema de la equidad, o no tienen todos las mismas posibilidades. Entonces buscamos que exista equidad a partir del sistema, de la conformación, de la intervención del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que esa equidad la podemos lograr por dos caminos. O por la redistribución de la renta, en el sentido de que dado el resultado de mercado de la retribución a los factores productivos, es muy probable que existan individuos que no reciban por condiciones, o sea, no reciban. ¿Por qué? Porque los factores productivos con los que cuentan no son remunerados en el sistema. Hay un cuadrito muy bueno de falla de mercado y la intervención del Estado. Sí, creo que lo he planteado, está en el texto, simplemente no lo subí, está planteado. Entonces, a esto voy. Es decir, la idea de la equidad va a surgir por el lado de el uso de la política fiscal, la redistribución a partir de los impuestos, las transferencias. Recuerden, impuestos, el sistema impositivo, le cobraré al que más tiene para darle al que menos tiene, o le cobra, eso desde el punto de vista de un sistema progresivo, o le cobraré menos al que más tiene para que el ahorro del que más tiene genere posibilidades de inversión para los que menos tienen. Eso sería un sistema regresivo. A medida que aumenta la renta, pago menos. O progresivo, a medida que aumenta la renta, pago más. Digamos, pero eso tiene que ver con la redistribución, en definitiva. O, alternativamente, la existencia de bienes preferentes. Esto es que como sociedad entendemos que tiene que haber para todos. ¿Qué tiene que haber? Bueno, lo que planteamos en la Constitución, tiene que haber educación, tiene que haber vivienda, tiene que haber salud. Entonces, esos son bienes preferentes. No importa el nivel de ingresos que tengamos, tenemos que tener acceso a ellos. No importa el nivel de ingresos. Entonces, todos tenemos, digamos, en sociedades como nórdica, digamos, en Dinamarca, en Noruega y demás, por ejemplo, el sistema de transporte es de los más usados por todos, porque, digamos, tanto el que tiene mayor nivel de ingresos como el que tiene menor. ¿Por qué? Porque allí se muestra que el bien cumple, es equitativo y al mismo tiempo es la mejor alternativa. También logra eficiencia, pero eso es lo de menos, es equitativo. Todos lo usamos, todos lo pueden usar. Es más, en algunos países ya se ha puesto como gratuito. Se ha decidido que el sistema de transporte sea gratuito. Por ejemplo, en países pequeños, en Bélgica, en Liechtenstein, en Luxemburgo, si mal no recuerdo, tiene un sistema de transporte que es gratuito. Y entonces, allí tenemos la idea del bien preferente. Entonces, había también quien hacía una consulta sobre el tema de los bienes públicos, ¿tá? Los bienes públicos era la otra consulta que estaban haciendo.
respecto a los bienes públicos impuros, es decir, la idea de la exclusión y la no rivalidad. La consulta que estaban haciendo es los recursos de propiedad común no excluibles, pero rival, ¿qué serían? Una de las miradas en los textos, de la terminología, es que son los bienes también conocidos como bienes club, son bienes públicos impuros. ¿Por qué? Bueno, porque en rigor de verdad no hay una rivalidad en el uso. Todos lo podemos usar al mismo tiempo, pero yo puedo identificar quién lo usa y quién no. Entonces hay exclusión en la pertenencia. ¿Qué significa que hay exclusión en la pertenencia? Que te puedo cobrar. Eso. Por ejemplo, el sistema de cable, la televisión por cable. O sea, yo puedo identificar quién lo tiene, pero noten ustedes que me puedo colgar del cable. Entonces, si me puedo colgar del cable, aparece la figura del free rider, aparece la figura de parasitar. Yo me puedo colgar del cable. Eso significa que es un bien público, pero al mismo tiempo, como puedo identificar quién lo usa, es un bien público impuro, conocido como monopolio natural, conocido como bien club. Todos lo podemos usar al mismo tiempo, pero yo puedo identificar el tendido de gas, el servicio de gas, digamos, el tendido eléctrico. Son todos bienes públicos que, en particular, tienen la característica que yo necesito un salvador respecto a qué. ¿Querés que vuelva atrás? Si son más precisos, vuelvo. La equidad, ok. Pero ¿qué querés de la equidad? ¿Qué querés saber de la equidad? O sea, ¿por qué algo es equitativo o no? Es porque es equitativo cuando refleja que obtenemos algo en función de que todos podemos acceder a ello. Entonces, allí vas a encontrar la equidad, pero puede ser que, por ejemplo, el gran tema del presente, la equidad de género, por ejemplo, para entender algo operativo, la equidad de género, es decir, que tanto hombres como mujeres tengan la misma retribución, entre otras cosas, acceso a las mismas cosas. Un gran tema ahí es la diferencia salarial. A los hombres, a igualdad de condiciones, se les paga más en gran cantidad de empresas que a las mujeres. Esto es un tema que refleja un montón de situaciones. Desde el punto de vista del concepto de equidad, corresponde que a igualdad de trabajo y a igualdad de capacidad cobre lo mismo. Eso es equidad. ¿Se ve, Salvador, ese punto? O sea, eso es equidad en términos de un hecho concreto. Lo que nosotros estamos planteando aquí como situación es que para mostrar equidad, en términos económicos, tenemos que generar que haya una distribución equitativa, o sea, un acceso. Va a ser equitativo cuando un habitante de Jujuy tenga la misma calidad y capacidad de acceso que tenemos un habitante de provincia de Buenos Aires. Y ustedes dirán, bueno, en algunos casos puede tener más, puede tener menos, bueno, ok. Pero ahí hay equidad. Hay equidad. Entonces, ese es el punto, porque está también asociado a la igualdad, pero el concepto es, por ejemplo, un gran tema en algunos países, en su momento lo ha hecho Venezuela, es que todos cobren lo mismo, entendiendo con eso como una idea de un pago equitativo para todos. Todos cobran lo mismo. Ok, pero ahí surge un problema entonces. Un médico cobra lo mismo que una enfermera.
Y ustedes dirán, no sé cuánto cobra, no importa, pero cobra lo mismo. El problema es que el médico estudió algo diferente, por más tiempo tal vez, que la enfermera. Ahí hay un problema, que claramente la sociedad lo muestra cuando dice, bueno, entonces ya no me interesa más seguir perfeccionándome. ¿Por qué? Y porque si voy a cobrar lo mismo, ya está, no necesito saber más, ya está. Bueno, ese es un tema asociado a un hecho concreto, la equidad, igualdad de pago, ¿sí? Bueno, entonces, planteaban la pregunta vinculado a los bienes, como decía, bienes, problema de eficiencia con bienes club o bienes públicos impuros. ¿Por qué se habla de monopolio natural? ¿Qué quiere decir? Si no ustedes me dirán, pero profe, ¿no me dijo que el monopolio no está bien, que yo lo tengo que controlar, que yo tengo que evitar que ocurra? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque estoy modificando el precio de equilibrio que surgiría del libre juego de oferentes y demandantes. Por eso lo voy a controlar, voy a intervenir. Pero cuando yo tengo el desarrollo del gas o la electricidad, desde el punto de vista de la producción del bien, es más conveniente que lo produzca uno y no que lo produzcan en competencia. Por una sencilla razón, porque tendría que cada uno de los que compite hacer el tendido de cable. Esto ocurre lamentablemente ustedes lo deben ver, con el tendido de cable del videocable. O sea, de Cablevisión, enfrentada con Telecentro y enfrentada en su momento con Multicanal. Y entonces ustedes en la calle ven postes y postes. Eso es pésimo. O sea, lo que corresponde ahí es que haya un solo tendido, no una sola empresa. Eso es otra cosa. Pero en el caso de el gas, se dan cuenta que romper todo por cada empresa no le conviene a la sociedad. En el caso de la telefonía es exactamente igual, pero entonces ustedes dicen, pará, si yo ahora tengo en la mano el celular, ¿esto qué es? Es justamente el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico que permitió que dejara de necesitar de tener un poste con un tendido de cable para que llegara la línea fija a mi casa. Eso es lo que rompió el desarrollo tecnológico con el monopolio natural. Ya no necesito tener una sola empresa. ¿Por qué? Porque ya pueden competir. Después el gobierno dirá cómo compite o no, eso es otra cosa, pero pueden competir todas las que quieran. Ahí aparece la tecnología. Entonces, el monopolio natural se rompe o desaparece cuando el desarrollo tecnológico lo hace innecesario. Por ejemplo, el desarrollo de la batería que ya han hecho en Estados Unidos para poner en las casas. Ya no voy a necesitar más un tendido de cable, como si alguno de ustedes está cerca del campo, conoce la famosa chanchita de gas. ¿Eso qué es? No necesito más tendido de gas hasta la entrada del campo. No, simplemente tengo un desarrollo tecnológico que me permite romper con cualquier otra situación. Bueno, ahí está todo muerte, bueno, sí, está bien, Gabriel. Entonces, ahí tenemos el juego. La exclusión en la pertenencia es que significa que yo puedo decir quién lo tiene, quién no lo tiene. La rivalidad es que cuando lo uso yo, no lo usa el otro. Entonces, si todos lo podemos usar al mismo tiempo, no hay rivalidad, la esencia del bien público. Si no te puedo dejar afuera, no hay exclusión. Claramente, ¿dónde está eso? La defensa, la justicia, una plaza, la ruta. Esos son todos bienes públicos de tipo puro. ¿Sí? Voy a ver qué más. ¿Qué más queda? Bienes públicos, concepto de equidad. Y justamente la tragedia de los comunes, como también ahí planteaba alguien, las plazas que se le pusieron reja y se cierran por la noche, ¿qué serían? Bueno, excelente el punto, porque en rigor no dejan de ser un bien público, simplemente que allí el gobierno
entendamos que el gobierno es la representación de la sociedad. Como sociedad hemos entendido que a la noche no era conveniente por situaciones X, la inseguridad, la droga, no sé, lo que te guste. Pero hemos entendido como sociedad que era conveniente que no estuviera abierta. No deja de ser un bien público, simplemente que tiene un horario de uso. No deja de ser un bien público, porque cuando está abierto lo usamos todos sin restricción y sin que disminuya el goce por el uso del bien. Nada, no dejó de ser un bien público. No es impuro. No, la idea de lo impuro está asociado a que puedo excluir o no y que te puedo cobrar. Nadie te está cobrando por la plaza. Distinto es cuando alguien se quiere adueñar de cobrarte un peaje por estar en la plaza. Eso es otra cosa. Entonces ahí ya tenés otro problema. Pero el hecho, la retribución no le quita las características. No. No le quita en lo más mínimo la restricción de bien público. Es simplemente una decisión. ¿Cómo se presta? Es como si yo te dijera, eh, ¿está disponible? Sí, está disponible todo el tiempo. Sí, bueno, pero ahora los cerqué. Bueno, hay un horario en el que no está disponible. Nada. O sea, una ruta con peaje sería un bien público impuro. Sí, porque tiene, es decir, es parte de eso, justamente, es un bien público, esencialmente, pero como te puedo excluir, aparece la figura de la, entre comillas, la impureza. A su vez, porque también, y algo interesante, hay un costo de oportunidad. Hay un costo de oportunidad. Es decir, en un bien público puro no hay costo de oportunidad, porque todos gozamos de lo mismo al mismo tiempo. Tiene que ser la exclusión. No, la exclusión es a partir de la existencia de... Está bueno, Leo. La tarifa es... Sí, la idea de la tarifa es justamente la existencia de la exclusión. A ver, el hecho de que yo te pueda identificar implica que puedo regular sobre eso. Por ejemplo, el concepto del uso de los comunes. Ustedes pueden ir a pescar. El lago o el lago donde pescan participa del recurso común, la idea del recurso común. Entonces, la idea de los recursos comunes es un bien privado impuro. ¿Por qué? Porque claramente yo tengo un tema de la extracción de los peces, y ahí va a haber rivalidad en el consumo, pero yo no puedo dejar que vos estés en el lago. Es decir, no hay exclusión en el sentido de estar en el lago o estar en el río, pero sí hay rivalidad en el consumo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el gobierno en esas condiciones? Evita que sea la depredación. Entonces establezco que una norma de pesca, unas restricciones a la pesca, restricciones a la caza. En los torneos, la pesca con devolución, para que no estemos llevándonos y depredando el bien. Esos son recursos comunes. Ahora, la idea de la exclusión en la pertenencia, la idea del bien público impuro, tiene que ver con que yo puedo identificar quién lo está usando. Y si puedo identificar quién lo está usando, te puedo cobrar. O sea, te puedo cobrar de... A ver, cuando uno dice te puedo cobrar, es que te puedo establecer que hagas algo. Una forma es que pagues, pero no necesariamente. Entiendan el punto. La televisión por cable, ¿cuál era la idea original? Que no hubiera publicidad. Entonces, que la televisión la pagaran los usuarios. O sea, ¿por qué? Porque la televisión común, la televisión de aire, tiene publicidad. ¿Y por qué tiene publicidad? Es un bien público puro. Pero ¿cómo se financia ese bien público puro? Porque eso no lo hemos planteado, pero ¿cómo se financia? Se financia por, históricamente se financiaba de recursos comunes. La BBC de Londres, la RAI italiana, se financian con
presupuesto del Estado. No hay otra televisión, la BBC de Londres, punto. Los ingleses, la BBC. Entonces, se financia a partir de los impuestos. Ahora, cuando los norteamericanos se dieron cuenta que podían poner publicidad en la televisión, apareció el concepto de las telenovelas, las soap opera, o sea, las ópera de jabón, la traducción burda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que te puedo cobrar para que vos pongas tu producto, la publicidad. Entonces, el bien público pasó a buscar otra forma de financiarse, que no era con impuestos, se financió con la contribución, con el pago de los anunciantes. Noten ustedes que cuando usan la televisión, cuando se usaba ya, nosotros usamos cable, pero si usáramos televisión de aire, no estaríamos pagando nada, nada. Es como la televisión digital, no estaríamos pagando nada. ¿Se entiende? Porque eso es un bien público puro. ¿Se financia? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financia la televisión por cable? Con lo que le pagamos más la publicidad. Por eso se complicó. Porque no les alcanzaba con lo que le cobraban a los usuarios para sostener todo el sistema. ¿De qué? De un monopolio natural. ¿Por qué? Porque es una estructura que la divido entre mayor cantidad de usuarios. Ese es el punto clave. Leo, ¿se ve el concepto que estoy marcando? Ok, bien. A ver si hay algún punto más. Al final esto vamos a desarrollarlo entonces. ¿Y por qué decían los recursos comunes los derechos de propiedad? Bueno, porque justamente los derechos de propiedad son los que establecen el famoso problema de cómo evito, que también está asociado a las externalidades, cómo evito que el ruido o la música alta del que está al lado me afecte. Ahí tienen un problema de derechos de propiedad también. ¿De quién es la propiedad? ¿A quién afecta? Noten que para poder hacer un acuerdo, ¿cuál es el acuerdo? Una externalidad negativa. ¿Cuál es el acuerdo? Que la música alta del vecino no me afecte a mí. ¿De qué manera? Tiene que insonorizar. Eso le pasa a los boliches bailables al lado de una propiedad, de una casa. Tiene que insonorizar. Entonces, ¿qué significa eso? Que el juez va a establecer, no, usted tiene que evitar que el sonido traspase su propiedad. ¿Por qué? Porque afecta, externalidad negativa. Lo mismo pasa con las frutas que crecen en un árbol que pasan la medianera. ¿De quién son? Del dueño del árbol. Pero pasaron la medianera, están de mi lado, son del dueño del árbol. Entonces ahí también tenés derechos de propiedad, externalidades negativas, externalidades positivas, pero siempre los derechos de propiedad. ¿Sí? Bien, debe andar por acá Manuel, seguramente, ya está por ahí. Acá estoy, Edu. ¿Cómo va, querido? Todo bien. Bueno, ahora los voy a dejar unos minutos. Recuerden que 13:10 y hasta 13:22 tienen el test de lectura sobre estos temas, ya está habilitado, o sea que lo pueden ver, ya saben los temas y demás. El jueves vamos a dedicarnos de lleno a todas las cuestiones de mercado que me han planteado y las que seguirán planteando porque está disponible para que lo completen el formulario. Y acuérdense, esto es ustedes leyendo y trayendo los temas. El jueves los voy a hacer participar, así que ustedes van a dar clase. Aparece que dura 10 minutos, no 12. Exactamente, dura 10 minutos. Está abierto 12 minutos, pero dura 10. Salvador, esta es la clave de los test. Los test se pueden abrir por 3 horas, pero la duración del test es 10 minutos. Vos lo tenés que resolver en 10 minutos una vez que entraste. ¿Está? O sea, la ventana de tiempo son 12 minutos para que te dé tiempo para cualquier cosa, pero el test dura 10 minutos, lo tienen que hacer en 10 minutos. Bien,
Por el momento, entonces, los dejo. Recuerden todas las consultas que quieran, a mí, a Manuel, bueno, Álvaro que anda dando vuelta por ahí también. Y el jueves los voy a hacer participar a ustedes en el tema de modelo de oferta y demanda. 13:10 arranca Ludmila el test. ¿Ok? Bien. Pásenla lindo. Me desconecto. Vos Chao, estás... Edu. Sí. yo voy a pausar, vos estás Si grabando. me da el host, Ah, es que ya estás como host. Te ¿está voy a bien? dar como host. Sí, ya está. Ahí va. Ahora grabo, no te preocupes. Ya está. Listo. Bien, yo salgo entonces. Que la pasen Dale. bien todos. Parte, Edu. Chao. Bueno, gente, ¿cómo están? Eh, primero que nada, damos